Gaslight es un thriller psicológico de 1944 dirigido por George Cukor. Está basado en la obra teatral escrita por Patrick Hamilton llamada Angel Street. Fue llevada al cine y a la televisión en diferentes oportunidades, siendo esta versión, protagonizada por Charles Boyer e Ingrid Bergman, la más conocida. Gaslight hoy es reconocida por ser la película que inventó el término gaslighting, para referirse a la manipulación psicológica de una persona sobre otra. Pero ya les voy a hablar un poco más sobre eso más adelante. Primero les voy a contar de qué trata esta película. Gaslight cuenta la historia de Paula Alquist, una joven que se casa con Gregory Anton y se mudan a la casa donde su tía fue asesinada años atrás. A medida que Paula se adapta a su nueva vida, comienzan a ocurrir eventos extraños en la casa, lo que la lleva a cuestionar un poco su cordura. Lo que sucede en realidad es que Gregory está manipulando su entorno y la convence de que ella está perdiendo la razón, todo como parte de un plan para buscar joyas ocultas que él cree que se encuentran en la casa. Esta fue la segunda adaptación cinematográfica de la obra teatral de Patrick Hamilton. Anteriormente se había filmado una versión británica con la actuación de Anton Walbrook y Diana Wynyard. Cuando Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos para adaptar la obra de teatro, hizo todo lo posible por destruir todas las copias de aquella versión. La mayoría que sobrevivieron lo hicieron porque habían sido etiquetadas erróneamente como Angel Street, que era el título de la producción teatral. La primera vez que Ingrid Bergman se encontró con Charles Boyer fue el día en que filmaron la escena en la que se encuentran en una estación de tren y se besan apasionadamente. Boyer tenía la misma altura que Bergman y para que pareciera un poco más alto tenía que pararse sobre una caja, que ella pateaba sin darse cuenta mientras corría hacia los brazos de él. Boyer también usó zapatos y botas con tacones de 2 pulgadas durante toda la película. Ingrid Bergman encontró esta escena tan incómoda, porque los dos se acababan de conocer antes de filmarla, que se negó a hacer cualquier otra escena de amor con alguien que acababa de conocer por el resto de su carrera. Cuando surgió una situación similar con Anthony Perkins, mientras filmaba Goodbye Again, le pidió a Perkins que la besara en privado en su camerino para prepararse para esta escena y para que no se sintiera avergonzada o nerviosa mientras lo besaba en la pantalla. El director George Cukor sugirió que Ingrid Bergman estudiara a los pacientes en un hospital psiquiátrico para aprender sobre sus crisis nerviosas. Lo hizo centrándose específicamente en una mujer en particular cuyos hábitos y peculiaridades físicas se convirtieron en parte del personaje. Durante la producción se realizaron 2 celebraciones. La primera fue por el nacimiento del primer hijo del actor Charles Boyer. Él y su mujer, Pat Patterson, habían estado tratando de tener un bebé durante muchos años y Boyer estaba excepcionalmente nervioso mientras hacía esta película. Se apresuraba entre cada toma para llamar y verificar la salud de su esposa a medida que se acercaba la fecha de nacimiento. Se esperaba que el bebé naciera después de que Boyer terminara de trabajar en la película, pero llegó antes de tiempo. Boyer se echó a llorar cuando se le notificó e informó al resto del elenco y el equipo sobre el nacimiento de su hijo. La producción se detuvo por ese día y el elenco y el equipo abrieron botellas de champán para celebrar el nacimiento. La segunda celebración sería por el cumpleaños de la actriz Angela Lansbury. Ella tenía 17 años cuando inició el rodaje y durante el mismo cumpliría los 18. La escena en la que Angela Lansbury enciende un cigarrillo se debió posponer hasta el final de la producción. Como les comentaba, ella tenía solo 17 años cuando comenzó el rodaje y como era menor de edad, tuvo que ser supervisada por una trabajadora social que se negó a permitir que Lansbury fumara. Y la escena tuvo que posponerse hasta que cumpliera los 18 años. I was 17 years old when I started it. And I became 18. I had my 18th birthday on the set, and I never forget Ingrid Bergman and Charles Boyer. They gave me a party, and George Cukor, the director. I mean, these were giants, you know, these people. Absolutely. And the only thing was that I was called upon, you may or may not know this, to smoke in the movie. I had to smoke a rather long white cheroot with Charles Boyer, and we had this rather suggestive scene in which I was smoking. Well, I had a welfare worker on the set with me, so I wasn't allowed to smoke. As a kid, you were underage, you couldn't smoke. Sure. We had to wait till my 18th birthday. Well, let me tell you, all hell broke loose. Everybody lit up. I lit up, I inhaled. What a way to celebrate your birthday. En aquel momento, Lansbury había estado trabajando en los almacenes Bollocks, en Los Ángeles, California, y cuando le dijo a su jefe que renunciaba, él se ofreció a igualar el salario de su nuevo trabajo. El jefe se sorprendió un poco cuando ella le dijo que ganaría $500 a la semana haciendo esta película. Obviamente Lansbury abandonaría aquel trabajo.
se requirió que ella usara zapatos de plataforma para parecer más alta, más dominante y más siniestra en comparación con Ingrid Bergman. La altura añadida de Lansbury atrajo aún más la atención sobre la estatura de Charles Boyer y se sumó a la cantidad de escenas en las que Boyer se vio obligado a pararse sobre una caja para aumentar su altura. El director George Cukor pidió a los productores que contrataran a Paul Hutchinski para ayudar a diseñar los intrincados decorados victorianos. Hutchinski era un refugiado alemán que había huido de su país natal a causa de la guerra y conocía bien la decoración europea de clase alta porque su familia había acumulado riqueza a través de su negocio de periódicos y su esposa era la heredera de una fortuna ferroviaria alemana. Los productores presionaron por un escenógrafo más conocido y establecido, pero Cukor se quedó con Hutchinski. La apuesta valió la pena ya que las escenografías de Hutchinski ganarían un premio de la Academia. En la película se agregaron varias escenas que no estaban en la obra original. A esta versión, por ejemplo, se le cambiaron los nombres de la mayoría de los personajes y el personaje que interpreta Joseph Cotten en esta versión se cambió de un anciano corpulento y humorísticamente sardónico a un joven y guapo para servir como un posible interés amoroso para Ingrid Bergman y para atraer más a la audiencia femenina. Angela Lansbury aparecería en otra película estrenada ese año llamada National Velvet. Ahí interpretaría a una hermana de otra nueva actriz que estaba en su papel principal, Elizabeth Taylor. Como les comentaba antes, el término gaslighting se originó a partir de esta película. El gaslighting hace referencia a una forma de manipulación psicológica en la que una persona hace que otra cuestione su propia percepción de la realidad. En la película, Gregory intencionalmente disminuye la intensidad de las luces de gas en la casa, lo que hace que Paula crea que se está imaginando los cambios en la iluminación. Esta técnica se utiliza para desorientarla y hacerla dudar de su propia cordura. Gaslight recibió aclamación por parte de la crítica y fue un éxito comercial. Ingrid Bergman ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación de Paula Alquist, lo que consolidó su reputación como una de las principales actrices de aquella época. Gaslight es un clásico de cine negro y de suspenso psicológico. La película fue aclamada por su atmósfera tensa y su intriga psicológica. De hecho, su trama ha influido en numerosas producciones posteriores, tanto en el cine como en otros medios. La historia de una mujer que es manipulada para dudar de su propia cordura se ha convertido en un tema recurrente en el género del suspenso psicológico. Una gran película que, si pueden verla, seguramente formará parte de sus películas favoritas de los años 40.